abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 2. Y vimos el domingo pasado un pasaje que está ya en... que hablaba de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Recuerdas? Y antes de eso, justo antes de ese versículo, está haciendo un paréntesis Juan para decirnos, nosotros conocimos el Señor, abrió su corazón, nos llamó, lo conocemos y podemos vencer tentaciones, podemos vencer pecados cuando nuestro corazón está firme en el Señor, que es justo lo que habla de los versículos 12 al 14. Y termina diciendo en el 14, os he escrito a vosotros jóvenes. ¿Recuerda que eran los jóvenes o no? No los que trabajaron en el servicio de la mañana hoy, sino todos nosotros que estamos creciendo en el Evangelio. A eso está llamando Juan y nos dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y no es algo que hagamos nosotros, sino que es Dios obrando en el corazón de cada uno de nosotros para llevarnos de la derrota del pecado a la victoria en Cristo. Por tanto, no améis al mundo. No vuelvan a caer en eso. Y termina el versículo 17, que es el que vamos a centrarnos hoy, que dice, el mundo pasa y sus deseos. No nos quedemos en las cosas que son temporales, que Dios puede usarlas para animarnos en algunos casos, para sostenernos, para muchas cosas, pero no miremos las cosas, miremos a Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién hace la voluntad de Dios? Quiero ver todas las manos levantadas. ¿Sí? Yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Eso es lo que vamos a hablar hoy en un tema que se llama Dios está llevando a cabo sus propósitos. ¿Dónde? En ti y en mí, la iglesia. Y por medio de la iglesia en este mundo. Eso es lo que dice en este versículo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre en el Señor. Él hace esa obra, está en su mano, estamos en su mano para que Él cumpla sus propósitos por medio nuestro, usándonos a nosotros. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu poder, por tu amor, por tu soberanía, por tu justicia. Cosas que normalmente a veces no damos gracias, pero cuando pensamos en lo que has hecho desde el principio, en cómo nos has llamado para ser parte de tu iglesia, para ser usados por ti en cosas que son tuyas, que son divinas, a las que no podríamos acceder de no ser que estamos en Cristo, porque tú lo has hecho. Damos gracias entonces, Señor, por cómo estás obrando hoy en este mundo perdido, usándonos a nosotros, conformándonos cada día más a la imagen de Cristo para que pueda tu poder obrar por medio de nosotros que no tenemos ninguno. Es tremendo. Ayúdanos a entender estas verdades en tu palabra, te rogamos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que sabemos es que Dios creó todas las cosas, ¿sí o no? Es lo primero que dice la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo creó? Dios dijo y fue. ¡Wow! ¿Cuánto poder hay ahí? Conversábamos con un hermano en el intermedio acerca de algunos bichitos, ¿no? Como que son casi tan chicos que uno a veces ni los ve, pero el diseño que tienen para cumplir la función que cumplen lo hizo Dios y es tremendo. Decíamos, una obra de ingeniería. Dios puede hacer eso para manifestar su propia gloria, y vemos en el Salmo 19 que David dice eso, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y vemos toda su creación en su magnificencia, aunque hoy día su creación esté caída. Aún así muestra la gloria de Dios mediante que toda esa creación es para que tengamos una relación con Él. Dios quiere tener una relación con sus criaturas y de esa manera también manifiesta su gloria, y lo vemos hoy
en la iglesia y lo vemos en las escrituras en tantas y tantas personas a través de siglos y siglos. Y lo dice Juan en el capítulo 1, que en el principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo creado viene de Dios, y este texto dice, Cristo dijo y fue hecho. Absolutamente todo por la palabra de Dios, diseñando un plan perfecto y diseñando también desde antes de la creación un plan para nuestro pecado. Impresionante. Y vemos en la carta a los Hebreos que el escritor dice ahí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, todo esto está escrito para nuestro conocimiento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vuelvo a repetir, ¿quién lo hizo? Cristo. En rigor sabemos por las Escrituras que lo hizo Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Cada uno tuvo una función allí. Pero aquí está hablando, enfocándose en Cristo, en nuestro Señor, que dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ese versículo me encanta. Tú hoy día estás acá porque Él te sustenta con la palabra de su poder. Tú puedes tener las cosas que tienes porque Él te sustenta con la palabra de su poder. Y eso me sigue. Pero mira lo que dice después. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Te das cuenta de esa obra, no? Él que creó todo, creó tu salvación. En sí mismo. ¿Quién salva? Dios, en Cristo. ¿Quién hace la obra? Cristo. ¿Quién sustenta la obra? Cristo. ¿Qué hay de nosotros ahí? Dios está llevando a cabo sus propósitos hoy también, por medio de esa obra que diseñó desde antes del principio, en Cristo. Quien se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, cantábamos recién, ¿no? ¿Qué es tuyo? Aquí, en este punto, debemos reconocer que toda la obra es de Él y para Él. ¿No cantábamos eso en el Dios que adoramos? Todo es de Él y para Él. Romanos capítulo 11, al final, aparece ese texto. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. Dios diseñó, hizo, creó todo para su propia gloria y la va a hacer de una manera perfecta. Aunque a veces nosotros no entendamos qué es lo que está pasando, Él está obrando en ti y en mí. Y en quien sea que mañana vaya a llegar a los pies de Cristo. Y aún va a seguir obrando para mostrar su gloria en un juicio, su justicia. Y en eso va a hacer muchas cosas que a veces no las dimensionamos como tales. Y comienza a decir Dios, como dije, se revela desde el principio, por ejemplo en el libro de Deuteronomio, cómo Él llamó a un pueblo para sí, para predicar estas cosas, para que el mundo conozca que Él es Dios. Pero ese pueblo se creyó algo más de lo que era y se olvidó de que es Dios el que hace, y ese pueblo pensó, yo soy el que hago. Y ese punto es el que quiero que compartamos hoy. Muchas veces hablamos de prediqué el Evangelio y creyeron, ¿sí? Hicimos una reunión espectacular. Podríamos hacer muchas reuniones más. Y empezamos a hablarlas como de nosotros. Porque nosotros lo hacemos, ¿sí o no? Pero es Dios el que nos usa. Dios es el que hace lo que nosotros hacemos. Y se nos olvida. Y caemos en el mismo error que cayó
el pueblo de Israel pensando que eran ellos. Y Dios les dice allá en Deuteronomio capítulo 7, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Lo recuerda la primera carta de Pedro, ¿no? Sacerdotes, linaje escogido, nosotros, la iglesia, escogidos por Él, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, de rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y sigue el texto hablando de que es Dios quien hace la obra y es para Él, porque para Él y por Él son todas las cosas. Y se nos olvida, como pasó con Israel. La salvación es de Dios, ¿o no? Salmo capítulo 3, versículo 8. Dice textualmente eso, pero toda la Biblia habla de que Dios es quien hace la obra de crearnos y habiendo nosotros caído, recrearnos, regenerarnos, redimirnos, salvarnos, para seguir siendo usados para su gloria, para que un día estemos con Él en el cielo cantando que no hay otro más digno que Dios, que hizo todo eso en nosotros y que más encima nos dio el privilegio de ser usados para anunciar su nombre a otros. Entonces nuestro corazón tiene que buscar humillarse delante de Dios, reconocer que Él es y no nosotros, para poder ser usados de verdad por Él. Algo hablábamos en la mañana en la escuela dominical acerca de eso, ¿no? Que Él es el que pone en nuestro corazón el conocimiento del pecado, porque si estamos en pecado nos vemos solo a nosotros mismos y nos creemos ricos, espiritualmente hablando, y somos pobres. Necesitamos siempre de Dios. Hoy mismo Él sigue obrando en este mundo para mostrar esas cosas y lo hace por medio de la iglesia, por medio de nosotros. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hace? Usa a personas comunes y corrientes, usa a personas pecadoras de maneras increíbles mediante el Espíritu Santo. Y leímos más temprano en 1 Corintios capítulo 12 acerca de eso, ¿no? Es el Espíritu Santo el que nos da los dones para servir en la iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda la palabra de Dios para poder enseñarla, para poder predicarla, para poder contarla a aquellos que no conocen. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado para ir en arrepentimiento al Señor y tener un corazón puro, un corazón cristiano, esa palabra está muy mal usada a veces, para que el mundo vea que hay algo distinto, que es Cristo. Que ese que rechazan no lo conocen y lo pueden ver por medio de la iglesia. Así como Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, nosotros podemos mostrar a Cristo también en este mundo, porque somos de Él. Pero en el día a día se nos olvida y tendemos a pensar a veces que somos nosotros, pero no. Es Dios, por medio de su Espíritu Santo, el que obra en nosotros. Y podemos ver muchos ejemplos bíblicos que hablan de estas verdades y tenemos el caso, por ejemplo, de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Quién era Gedeón? Era el menor de una familia pobre en la época en que Israel estaba siendo sometida por los madianitas y no tenían nada. Y lo poco que tenían lo estaba escondiendo. ¿Para qué servía un hombre así, a ojos del mundo? Para nada, no podía hacer mucho. Sin embargo, este hombre de la familia de Manasés fue usado por el Señor y vemos un texto allá en Jueces, capítulo 6, versículo 34, que dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón
Y eso cambió todo. El mismo Gedeón, que no servía para nada, ahora sirve para todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo hizo. La obra sigue siendo de Dios. Él está orando por medio nuestro para ser usados. Y conocen la historia. David. ¿Conocen a David, cierto? Sí, David. Hemos escuchado más de David que de Gedeón. Y nos acordamos de David, por ejemplo, cuando todo Israel estaba muerto de miedo por 40 días ante la amenaza de los filisteos con Goliat. ¿Recuerdan, no? ¿Y quién se atrevió a hacer algo contra Goliat? Nadie. Y de repente llega David. ¿Y quién era David? El más chico de la familia, otra vez, de una familia de Judá, que era un simple pastor de ovejas que estaba relegado al campo, que va a dar comida a sus hermanos de parte de su padre y se encuentra con este espectáculo. Israel temblando delante de un solo hombre. ¡Wow! Porque yo es escogido para ser mi pueblo. ¿Recuerda ese texto, no? ¿Qué pasó? Que el pueblo se creyó que tenía poder y se olvidó de Dios. Sin Dios no hay poder. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Y aquí se ve. Sin embargo, en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46, dice la palabra de David a Goliat. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Quién hizo eso? Dios, no David. Es que el texto dice que lo hizo David, sí, pero no por él, sino que la obra de Dios en él. Eso fue lo que venció a Goliat. Y si recordamos que Goliat estaba fuertemente armado y David no. Dios es capaz de hacer lo imposible, ¿o no? Y lo dice también la Escritura. Dios cuando se revela nos dice todo, pero nos olvidamos y tendemos a pensar que somos nosotros y que las herramientas que tenemos nosotros a veces son tan buenas que Dios quedó relegado a un segundo plano. Y como iglesia podemos hacer tantas cosas, pero nos olvidamos de Dios. Y a veces nos acordamos y le decimos, Dios bendice todo lo que queremos hacer. No, es Dios el que tiene que hacer. Porque la iglesia es de Él, de Cristo, ¿sí o no? Él la lleva adelante, Él la edifica, Él la mueve. Él es el poder de la iglesia, Él es la sabiduría de la iglesia, no nosotros. Y esa es la manera entonces que Dios obra personalmente. Y cuando digo personalmente, estoy diciendo que Él en persona, parece obvio, pero es así, es Él en persona el que está obrando en este mundo, por medio de cada uno de nosotros. Y piensa eso en tu vida. Él en persona está obrando en tu persona, para usar tu persona con otras personas. Es Él, no tú. Nosotros, pecadores, a nosotros nos ha dado el privilegio de, no teniendo nada para hacerlo, Él hace que tengamos todo para hacerlo. Y eso cambia todo. La historia de Gedeón, la historia de David, la historia de un montón de héroes que aparecen en la Biblia para decirte, hoy día el Señor, si tú dejas que yo te use, tú eres un héroe de la fe, así de grande. Pero no porque eras tú, porque el héroe es Él, es Cristo. Y obra hoy día en la iglesia por medio de los dones, y era lo que leíamos allá en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, ¿sí? Muchas cosas con las cuales podemos servir aquí en la iglesia, y dice, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu Santo el que los da, son de Él. Los dones son dados sobrenaturalmente, son dados de forma divina para obrar aquí en esta tierra, en cosas que antes no podías hacer o no ibas a ser tan bueno para hacerlas. Hay diversidad de ministerios o de servicios en la iglesia, pero el Señor es el mismo, y el Señor es el mismo. El Cristo es el que
hace que tú hagas las cosas que Él quiere que se hagan en la iglesia. No nosotros, sino a tu nombre, en la gloria. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Él es el que da el poder y el que muestra su voluntad en la iglesia, para hacer la voluntad de Dios en el poder de Dios. Es lo que dice el texto. Poderoso es Dios para hacer su obra a pesar de nosotros. Hay que entender esas verdades para decir lo que dice Pedro, ¿no? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Porque la obra es de Él. El hombre mortal, para hacer la comparación, es usado por el inmortal, para cosas inmortales, para cosas eternas, para cosas divinas. ¿Quién puede hacer las cosas de Dios? Ninguno de nosotros, porque somos humanos, somos mortales, somos pecadores. Pero la respuesta es, en Cristo, todos nosotros. ¿Cómo es ese misterio? Porque Él lo hace, por medio nuestro. Él hace que nosotros hagamos obras divinas, que solo Dios puede hacer. Es un error terrible pensar que las podemos hacer nosotros. Nosotros somos mortales, pero Él nos hace eternos, inmortales. Y si quieres, divinos, participantes de la gracia divina, como dice también Pedro en su segunda carta. Es Dios el que está obrando de esa manera en nosotros. Por lo tanto, cuando reconocemos esa verdad, cualquier día en que estemos enfrentándonos a cualquier situación y decirnos, yo, Señor, tenemos esa cuota de humildad que requiere nuestro corazón. Es decir, nosotros humanamente no podemos, aunque creamos que podamos. Cambiar el switch. Siempre tendemos a decir, no, yo puedo hacerlo. A decir, no, no, es Dios el que tiene que hacerlo. Por algo Él me llamó, por algo estoy en Él. Ya me separó del mundo. No puedo seguir amando al mundo y sus cosas o amándome a mí mismo y pensar que soy yo el que puedo hacerlo cuando es Él el que desde el principio de mi salvación dijo, ahora eres mío, yo te voy a usar. ¿Recuerdas a Pablo, no? Cuando le llamó el Señor, y te enviaré a predicarle a los gentiles, y es necesario que padezcas mucho por causa de mi nombre. Todas esas cosas le dijo Jesús. ¿Quién hizo la obra que hizo Pablo? Pablo. No, Jesús. Él, en persona. El libro de los Hechos se trata de la obra de Jesús edificando su iglesia. De eso se trata el libro de los Hechos. Hay un montón de nombres ahí. Pero el verdadero nombre detrás de todo el libro es Cristo. Esas son las cosas que tenemos que empezar a entender en nuestras vidas y actuar de forma humilde. Y lo dice Dios en todas las escrituras. Hay un texto allá en Isaías capítulo 55, todos lo conocemos, que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios? Lo que Él quiere. Porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Eso dice antes. Y nosotros podemos conocerlo, porque están en su palabra. Y su palabra es la que hace lo que Él quiere. Su palabra es la que nos muestra el pecado. Su palabra es la que nos enseña la salvación. Su palabra es la que nos hace crecer en santidad. Su palabra es la que nos invita a servir en la iglesia y a llevar el evangelio a las personas, ¿o no? ¿Quién hace eso? Él. No creas que eres tú. Es la palabra de Dios obrando en ti. Porque no volverá a Él vacía. Es una buena escritura para tenerla en alguna parte de la casa, ¿no? Todo lo que Dios está haciendo en mí no va a volver a Él vacío, ¿o sí? ¿Cómo estás para pasar ese examen? Ojo,
Dios, y esto es lo que tenemos que entender así como fuertemente, no nos hizo divinos. Seguimos siendo humanos, seguimos siendo pecadores. La obra que hace en nosotros es divina, es de Él. Nos usa para cosas divinas. Por ejemplo, nos puede hacer sabios, ¿o no? Increíble los cristianos, los sabios que son. Oh, sí, yo soy sabio. No, no, no. Es Dios que cambió tu corazón, cambió tu mente por medio de su palabra, te hace recordar versículos, te hace tomar decisiones de acuerdo a su voluntad. Esa es tu sabiduría, no, no eres tú. Es Dios obrando en ti. No tenemos... Y Dios, como es tan sabio, no nos da un almacén de sabiduría, ¿sí? Una cajita donde tienes guardado un montón de sabiduría para usarla cuando la necesites. No, Dios te dice, yo soy el sabio, busca mi palabra y tendrás sabiduría. Escucha mi consejo para que seas sabio. Por lo tanto, si yo necesito sabiduría hoy, ¿qué voy a hacer? Buscar en la caja donde tengo sabiduría, ¿no? No, buscar en su palabra, en oración. Dios, ayúdame a entender, a decir, a hacer tu voluntad, porque eso es lo sabio. Necesitamos siempre de Él, colgarnos siempre de Él, aunque no sepamos todos los versículos. A veces nos admiramos de hermanos que saben muchos versículos, pero si esos versículos no lo hacen sabios, ¿de qué sirven? Que Dios obre en el corazón de ese hermano que se sabe los versículos para que ese versículo llegue como palabra de Dios, no del hermano. Hay diferencia. Él es el que edifica su iglesia de esa manera, con sabiduría, con poder. Tampoco tenemos una cajita con poder de Dios, ¿no? No, necesitamos que Él obre, que Él haga, que Él deshaga, lo que sea necesario. No podemos solos. O santidad. ¿Qué tal la santidad? ¿Han visto lo tremendo de santo que soy, o no? No. En cualquier minuto ya con eso peco de falta de humildad, ¿o no? Necesito de la santidad de Dios en todo segundo de mi vida. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Dependemos de la savia de esa vid para vivir y dar fruto. No hay otra manera de hacerlo. Debemos ir a Cristo y a su palabra. No es lo mismo saber del perdón de Dios. Soy pecador, le pido perdón a Dios, yo sé que me va a perdonar los pecados, estamos listos. A veces transformar en rutina una verdad tremenda, que solamente viene de Dios. No es lo mismo eso que estar compungido por un pecado, avergonzado. ¿Les ha pasado eso, no? Estar casi al punto de las lágrimas por decir, ¿por qué hice lo que hice? Y escuchar la voz de Dios, de Cristo diciéndote, venid a mí. Y liberarte de esa carga. Ni yo te condeno. Eso dice su palabra. Y la necesitamos cada día, aunque yo me sepa el versículo. Necesito escuchar la voz de Dios perdonando mi pecado, limpiando mi corazón. Y poder leer textos como Romanos que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No de memoria, sino que decir, gracias Señor porque sacaste eso de mí. Y ahora puedo vivir por el Espíritu y no por la carne. Como lo estaba haciendo ayer. Dios no nos dice, mira, manéjate con todas estas cosas, todos estos versículos, esta santidad que te di, este poder, el amor que he puesto en tu corazón. Mientras tanto, mientras arreglamos las cosas, mientras nunca dice eso en la Escritura. Porque Él es el que edifica la iglesia. Él es el que está haciendo la obra, no nosotros. Nos está usando. Gracias, Señor, por ese privilegio. A pesar de uno. David, no sé si han leído todo lo que dijo David en la Biblia, pero hasta donde yo he visto, nunca dijo, yo maté a Goliat, jactándose de eso. Nunca. Siempre dijo Dios, que es el hombre para que lo mires, dijo David, ¿no? ¿Quién soy yo? Es más, cuando él mató a Goliat,
el rey Saúl había dado un premio y había dicho que le iba a dar a su hija para matrimonio. Y cuando le dice, acá está mi hija para que te cases con ella, va David y dice, ¿quién soy yo para ser yerno del rey? David sabía que no era nadie, sino lo que Dios hace en él. Ni siquiera para reclamar un premio humano. Él no escribió esas cosas, pero sí escribió salmos, como el Salmo 18. Bueno, elige el salmo que escribió David, es impresionante leerlo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Él es mi fortaleza, yo no soy fuerte. David. Jehová, roca mía. Si yo me sostengo en algo, si yo puedo estar firme en algo, es en Él, porque es Él, no yo. Y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. ¿Quién era David? El rey. ¿Qué poder tenía David? Todo. ¿Y qué dijo? Yo confío solo en Dios, ni siquiera en Él. Y cuando confío en Él, todos conocemos la historia, ¿no? Y nos enseñan estas verdades que están escritas en la Biblia una y otra vez. No te fíes de ti, fíate de Jehová. Salomón escribió eso. Y Salomón también se equivocó. Y tú te has equivocado y yo me he equivocado. Pero Dios es fiel. Y Dios dice, no importa, yo te voy a usar, yo te voy a perdonar, yo te voy a redimir. Porque es para mi gloria. Por eso te tengo en mi mano. Qué privilegio tan enorme. Dios usó personas para que tú hoy día estés sentado acá, para que tú hayas conocido de Cristo, para que tú hayas querido aprender las Escrituras, ¿sí o no? Hace poco con mi esposa fuimos a ver a un pastor, Robert Hamilton. Con él nosotros llegamos al Evangelio y él nos enseñó muchas cosas. Y damos gracias a Dios por eso. ¿Fue él? No, fue Dios, usándolo a él. ¿Han escuchado eso de que hay grandes siervos de Dios? No, no hay. Hay un Dios grande usando siervos, que es distinto. Como Él, como tú, como cualquiera de nosotros. Es Dios el que hace la obra para mostrarnos el amor de Cristo, para cambiar nuestras vidas, para conocer más y más de Él, para hacernos crecer en santidad. Dios hace eso por medio de personas. No sé tú, pero yo quiero ser una de esas personas usadas por Dios para cambiar otros corazones, así como me cambió a mí. Dios permita siempre eso. A veces queremos dar apoyo a un hermano que está mal, queremos consolar a un hermano que está sufriendo. ¿Cómo lo vas a hacer? Ruega que no seas tú, que sea el Señor, el Dios de toda consolación, el que, habiéndote consolado a ti, te use para dar consolación a otros, como dice la segunda carta a los Corintios. Él es el que hace la obra. No se trata de ser el que más sabe de la Biblia o de cosas de Dios, sino que más busca a Dios. Eso es lo que tenemos que ser nosotros, buscar más a Dios, buscar más de Dios para ser usado por Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que sabe lo que hace. ¿Quién sabe más que Dios? ¿Quién hace las cosas mejor que Dios? Cuando las conversamos así decimos, no, solamente Dios, pero mañana se nos va a olvidar. Siempre es Él. Nosotros hacemos las cosas imperfectas, a no ser que Dios nos esté usando de la forma perfecta. Siempre es Dios. Él tiene un propósito eterno. Y lo vemos en la Escritura. Y ese propósito eterno está antes de que existiera cualquier cosa, incluido tú. Y en ese propósito eterno estás tú. ¿No? ¿Cómo entiendo eso? Bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. Dios tiene una voluntad perfecta y Dios no cambia. Dios no se desanima. Dios tiene un propósito que lo va a cumplir sí o sí, si no, pregúntale a Jonás. Quiero que vayas y prediques a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Cualquier cosa para no hacerlo. ¿Y qué terminó haciendo Jonás? Predicó en Nínive. No es que yo quiera ser Jonás, pero quiero hacer la voluntad de Dios. Preferible hacerlo diciendo que sí desde un principio, ¿no? Conoce todo, Dios conoce todo, por tanto nada escapa de su mano, incluso los sufrimientos que podamos estar
teniendo. Aún en nuestro pecado, Él actúa. Recordemos a Jacob, cuando tomó la bendición de Isaac, ¿sí? Mintió, se disfrazó y arrancó. Y mientras iba arrancando, ¿qué vio? La famosa escalera de Jacob, ¿sí o no? Se abrió el cielo para que escuchara la voz de Dios y Dios le hizo una promesa. ¿Crees en mí? Yo voy a hacer esto contigo. Aún en el pecado, Dios siempre muestra su misericordia. ¿Se acuerdan de Saulo? No voy a decir Pablo, voy a decir Saulo, que estaba feliz yendo a apresar y matar cristianos, yendo a Damasco, y se le apareció el Señor y cambió una derrota espiritual, habiendo sido yo blasfemo, dice Pablo, perseguidor de la iglesia, cambió esa derrota espiritual en victoria. Saulo a Pablo. Dios hace eso, no uno. Si hubiese sido por Saulo, por las cosas que él quería hacer, hubiese terminado siendo un maestro en la escuela de Gamaliel y sería, ¿no? Y matando cristianos, y sería toda su biografía. Pero Dios cambió eso para bien, para que podamos tener escritos acerca de Dios mismo, hechos por Pablo, para cambiar nuestros corazones. ¿Te das cuenta cómo Dios usa a las personas? A pesar del pecado, incluso convierte derrotas en victoria. Y eso debiera motivarnos, por sobre todas las cosas, a decir: yo quiero que Dios me use, como usó a David, como usó a Gedeón, como usó a Pablo. Seguramente no va a ser que yo haga las mismas cosas que hicieron ellos, porque ya las hicieron, pero va a ser nuevas. Que Dios me permita llevar su palabra, su amor, su misericordia, esto de que Él puede transformar derrotas en victorias, a mi familia, a mis amigos, o al que quiera poner por delante, para que Él haga esa obra. Yo quiero eso. Yo quiero que tú quieras eso. Que entendiendo estas verdades, que Él es el que hace, no yo, me use a mí, a pesar de mí, y que en la pasada ojalá me cambie. Él, a mí. Soy el pecador más indecente que Cristo pudo salvar. Lo digo yo, pero no soy solo yo. Pablo también lo dijo. Y quizás cuantos otros más pecadores en la historia lo han dicho hoy, o lo piensan hoy. Pero Cristo murió en la cruz para cambiar mi corazón. Y Pablo dice eso en la primera carta de Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y celebramos eso recién, ¿o no? Pues es un ministerio. Usted está con otro ministerio. Toda la iglesia tiene un ministerio, un servicio. Y el Señor nos tuvo por fiel para ponernos en su iglesia. Él está haciendo la obra. Doy gracias al que me fortaleció, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, dice Pablo. Pero la gracia de Dios nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O dicho de otra manera, Cristo está haciendo una obra hoy por medio de ti, no importa cuántos pecados Él te haya perdonado, porque te los perdonó todos. No para que no tengas pecado, que sí, sino para usarte en su obra, para su gloria. ¿Qué tan dispuesto estás a entender esa verdad y empezar a pensar más en Dios, en qué más me vas a usar, en qué cosas quiero hacer en la semana? El éxito en esta vida se trata de entender que es Dios el que está obrando, llevando a cabo sus propósitos en ti. El éxito no es que te vaya bien, no es que tengas títulos o cosas, o que seas, no sé, popular,
o que tengas una familia linda. Puedes tener todas esas cosas, pero ese no es el éxito. El éxito verdadero está estar en el centro de la voluntad de Dios, siendo usado por Dios sin importar el costo. Señor, heme aquí, úsame a mí, no importa lo que me pase, porque eres tú, no yo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que toca nuestros corazones, que cambia nuestros corazones. Necesitamos urgentemente, Señor, eso cada día, porque somos duros, porque nos acomoda a veces el mundo o la situación que estamos viviendo, porque aun si nos desacomodamos por alguna enfermedad, por alguna desgracia, a veces pensamos que podemos solucionarla y nos olvidamos de ti, Señor. Te pedimos perdón y te rogamos que nos ayudes a mirar todas las cosas con tus ojos. Siempre eres tú, siempre se trata de ti. Ayúdanos a llevar tu nombre a otros que necesitan estas verdades, pero ayúdanos primero a cambiar nuestros corazones para vivir por estas verdades. Necesitamos ser usados por ti. Queremos darte la gloria de esa manera, hoy, mañana, hasta que estemos contigo. En el nombre de Jesús. Amén.